Iniciamos la segunda sesión en fecha 3 de agosto sobre computación 5, Excel avanzado. Estamos creando un autoesquema en Excel. Bien. Les anoté acá las opciones del cursor. Cruz blanca es cuando yo señalo dentro de la celda para hacer selección. Puedo seleccionar horizontalmente, verticalmente. Para seleccionar, cruz blanca. Una vez que he seleccionado, voy a aplicar un color de relleno. Esto lo hago simplemente para diferenciar los bloques. Total computación, cruz blanca, clic sostenido. Estoy haciendo del medio para seleccionar. Puedo aplicar el mismo color o se puede aplicar diferentes colores. Eso varía. Selecciono donde va a ir fórmula y aplico un color. El último lo selecciono y aplico otro color. Y lo mismo hago con total gestión. Selecciono y aplico un color de relleno. Eso quiere decir que va a ir fórmula. Vamos a ampliar un poquito el zoom para que lo puedan ver mejor. Bien, voy a aplicar color negrita a los títulos. Bien. Para generar los valores, yo ingreso valores en las materias. En la gestión 2018, cuántos estudiantes llevaron la materia de inglés, cuántos estudiantes llevaron la materia de computación y la materia básica. Entonces voy a escribir valores, por ejemplo, 450. Puedo hacerlo solo con control cruz negra y genero una serie para llenar más rápido, ¿no? Con control me incrementa en 1. Acá puedo escribir 510. Y puedo presionar control cruz rellena. En la gestión 2020 vamos a escribir 600 y control cruz negra. Luego presiono, tengo que dejar vacío donde va a ir fórmula. Le he aplicado un color de relleno para diferenciar, porque ahí va a ir fórmula y además vamos a hacer el autoesquema justo por donde hay la fórmula, donde están los totales. Entonces voy a generar otra función, otra serie, perdón, con control, cruz negra y va incrementado en 1. Acá será 504, control, cruz negra. Y el último, 620, control, cruz negra. La utilización, la utilidad que se puede apreciar mejor es en planillas extensas con datos reales. Si ustedes tienen una planilla de pacientes donde han atendido por diferentes patologías, pueden hacer agrupaciones por género, masculino, femenino, o pueden hacer por patología, así como he creado en el anterior por enfermedades. También pueden hacer por tipos de análisis en el área de bioquímica. En el área de fisioterapia pueden hacer por tipo de sesiones. Atención de paciente o por tipo de lesiones, ¿no? Pueden hacer todo lo que son fracturas, tipos de fracturas, y acá colocan, vamos a hacer otros ejemplos donde vamos a colocar otro tipo de enfermedades. Entonces se puede ver la utilidad para grandes cantidades de información. En realidad una planilla organizada por niveles es para grandes cantidades de información, donde se quiere mostrar resumen por niveles. ¿Ya? Y cada nivel tiene una fórmula, un subtotal y un total general. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes en anatomía? 500 en la gestión 2018. Acá fueron 450. Control cruz negra. Y en el 2020 fueron 640. Control cruz negra. Entonces estoy agregando valores similares. ¿Ya? Es variable, en algunas materias hay más estudiantes que en otras porque a veces están nivelándose.
por eso no son los mismos valores. Una vez que he llenado la planilla, empiezo a hacer fórmulas. Las fórmulas pueden ser suma, pueden ser promedio, pueden ser el máximo, el mínimo, según qué análisis quieran realizar. Yo voy a colocar el promedio, como estamos haciendo en notas, o en cantidades de estudiantes. Vamos a ver en total inglés cuánto es la cantidad de estudiantes promedio. Es importante, acá voy a ir anotando, que los 2 puntos es para rango, o 2 celdas continuas, 2 o más celdas continuas, y luego punto y coma para celdas separadas. 2 puntos se utiliza en rango, que es un rango, 2 o más celdas continuas. Ahí. Eso es 2 puntos. Dos o más celdas continuas. Y punto y coma son celdas separadas. Celdas separadas. Bien, esto es lo que más vamos a utilizar en las fórmulas o en las funciones. Vamos a centrar y aumentar el tamaño para resaltar. Entonces tenemos 2 puntos, punto y coma. 2 puntos, queremos calcular el promedio y son 3 celdas continuas. Lo podemos hacer la fórmula utilizando las opciones de autosuma o también insertar función fx. Ubico el cursor donde quiero el resultado, en la B5, presiono en la flechita. Si quisiera sumar, directo sobre autosuma. Presiono en la flechita para buscar la función promedio. Si no estuviera de forma directa la que quiero utilizar, presiono más funciones. Como está de forma directa, hago clic en promedio y verifico de que el rango que me está mostrando es el correcto. Siempre deben verificar. No siempre Excel sugiere lo correcto, ¿ya? Porque si en el título usted hubiera escrito solo 2018, lo iba a tomar en cuenta como un valor. Entonces, cuando hay celdas que solamente están como número, entonces no forma parte de los datos, tiene que verificar si es parte del título. En este caso, nos da de forma correcta. Yo presiono introducir, fíjense que va con 2 puntos. Si yo lo cambiara el 2 puntos por punto y coma, es diferente la respuesta. Me está sacando el promedio del primero y del último, y no me toma en cuenta las que están en el medio. En este caso no me toma en cuenta la segunda, pero en los otros casos van a ser las que están en el medio, como la segunda y la tercera. Entonces, el punto y coma es para celdas que están separadas. Toma la primera y la última de ese bloque. Sin embargo, yo presiono 2 puntos para que me tome en cuenta las 3 celdas. Presiono introducir o enter y verifico que tengo la fórmula igual promedio de B2, 2 puntos, B4. Clic sostenido, hago una sola vez la fórmula y arrastro a la derecha para copiar. Recuerden que cruz negra es para copiar fórmula. Arrastro cruz negra, no tengo que hacer 1 a 1. Arrastro cruz negra, ¿no? Entonces, pregunta. Para crear un autoesquema, los datos de la planilla deben estar organizados por niveles. Tenemos acá un nivel, otro nivel, otro nivel. Puede tener 2 niveles, como puede tener muchos niveles. La respuesta es que debe estar organizado por niveles. Tenemos 3 niveles. Y cada nivel tiene un total parcial, total de acuerdo a la categoría, total inglés, total computación, total materias básicas, y un total general. Lo mismo en total gestión. En este modelo solamente hay una columna de total, pero vamos a hacer otros ejemplos donde puede haber, así como en fila, también otros totales en columna. Una vez que tengo el primer total en promedio, ahora voy a crear el otro promedio, pero del segundo bloque. El segundo bloque, ¿dónde empieza? En la fila 6 y termina en la fila 9. Es decir, B6, 2 puntos, B9. Ubico la celda, en B10 presiono en la flechita de autosuma, promedio. ¿Está correcta esa fórmula? ¿Quién me dice?
¿Está correcta la fórmula? Sí. ¿Sí? ¿Sí? No está, No, no no está está. correcta. No está correcta porque es solo por secciones, por Y bloques. ahí va por inglés. Por nivel, yo quiero el total de computación, pero acá me va a tomar hasta inglés, incluso un total más. Yo quiero el promedio solo de computación. Por lo tanto, no siempre cuando hacemos autosuma nos da la respuesta correcta. En este caso, no. Entonces yo selecciono con clic sostenido, así. Esa respuesta sí es correcta, porque es de 6 a 9. Hace un momento me tomaba en cuenta desde arriba, y arriba no es computación, arriba es inglés. Es otro bloque, otra sección. Recuerden que para aplicar autosuma dividimos en secciones, en bloques. Y cada bloque tiene su total. Cada bloque su total. No mezclo entre ellos. Entonces tengo acá el promedio de computación, no mezclado con inglés. Solo computación. Entonces, fíjense que en Excel lo marca solamente desde B6, 2 puntos, B9. Ese sí está correcto, presiono el carácter introducir y arrastro cruz negra hacia la derecha, hago una vez la fórmula y copio para la siguiente. Tiene una posición decimal, yo tengo que manejar un solo formato, o con decimales o sin decimales. Presiono el botón en el bloque número, en la ficha inicio, disminuir posiciones decimales. ¿Ya? Puedo aumentar o disminuir, pero tienen que manejar uno solo, o con o sin decimal. Hago clic en el siguiente bloque, que es total básica, las materias principales de toda carrera, como anatomía, como citohistología, como bioquímica. Yo quiero un total de esas 3 materias, desde la 11 a la 13. Entonces ubico mi cursor donde quiero, en la B14. Presiono en la flechita de autosuma y elijo promedio. Siempre en promedio no da de forma correcta, pero en suma sí. Pero vamos a hacer un ejemplo con suma. Fíjese que acá otra vez nos da el mismo error. Yo debo seleccionar desde las 3 celdas que quiero sacar el total, que son de las básicas, de las principales, ¿no? Entonces, desde la 11 hasta las 13 con 2 puntos. Si fuera punto y coma, me toma en cuenta la primera y la última y no lo toma en cuenta las que están al medio. Presiono el carácter introducir y arrastro hacia la derecha, cruz negra. El total general no tiene que ser de todo, sino de las que ya tienen fórmula, es decir, total inglés, total computación y total básico. Nos tiene que calcular el promedio de B5, B10, B14, no de todo. Lo puedo hacer de diferentes maneras. Una de ellas es ubicar el cursor donde quiero el resultado. Recuerde que son celdas separadas. Si son celdas separadas, ¿qué va a ir? Punto y coma, no 2 puntos. Porque está separado, está en la fila 5, está en la fila 10, fila 14. Voy a autosuma en la flechita y elijo promedio. Lo muestra todo, no es todo. Hago un clic en el primero y tengo diferentes formas de hacer. ¿Qué tecla, si yo presiono en su teclado, me va a activar el punto y coma? O sea, para yo no escribir punto y coma. ¿Será control, será shift, será alt, será tabulador? ¿Quién me dice? En vez de presionar punto y coma, yo presiono shift, control, alt o tab. ¿Alguien sabe? Control. Presiono control y hago clic en las siguientes celdas donde debe participar. Y suelto el control. El control me reemplaza el presionar punto y coma. Lo voy a anular para volverlo a hacer. Voy a activar teclado en pantalla para que ustedes lo puedan ver. Activo teclado en pantalla. Ya está un poquito lento. Ok.
Lo voy a mover. Bien, ubico el cursor en la celda B15, total general, me voy a la flechita de autosuma, presiono promedio. Hago clic en el primero, que es B5. Ya tengo seleccionado el primero, ahora voy a presionar control. Y luego voy a hacer, está sostenido el control. Ahora hago clic en el otro total y clic en el último total. Y suelto el control. Y el control me reemplaza el punto y coma. Eso es para no escribir punto y coma. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es la tecla que me reemplaza el escribir punto y coma? Control, Alt, Shift o tabulador. Entonces usted tiene que elegir la opción Control. Me estoy simulando haciendo las preguntas para el examen. Presiono introducir y tengo ahí la respuesta. Arrastro, cruz negra, y arrastro a la derecha. El total gestión es el promedio de las 3 gestiones. Hago una vez la fórmula y arrastro hasta el final. Lo voy a cambiar de color porque como el borde también es verde, voy a cambiar de color. A ver si mejora. Bien, presiono autosuma promedio. Acá no hay mucho problema porque me muestra los 3 valores separado con 2 puntos y presiono introducir o enter y arrastro cruz negra hasta el final, hasta el final. Tengo que disminuir las posiciones decimales, 0 decimales, porque tienen que unificar o con decimales o sin decimales. Lo dejamos sin decimales. Los pasos para crear un autoesquema son, lo vamos a escribir acá. Datos, agrupar, autoesquema. Datos, desagrupar, borrar, esquema. Ingeniera, ¿cómo se hace para sacar los decimales? Ya. Como ya arrastró, queda todo seleccionado. El primer paso es que esté todo seleccionado. Al arrastrar Sí. queda todo seleccionado. En el bloque número, tenemos 2 botones. Ese es el botón para disminuir y el que aumenta es el de la flechita a la izquierda. Por ejemplo, yo aumento posiciones y el otro botoncito voy a disminuir. Entonces puedo dejar Sí, con ya. un decimal. Eso depende de cómo quieran utilizar los datos. Acá Está bien, gracias. ok, para hacer un autoesquema o para hacer un esquema automático, vamos a colocar esquema automático o autoesquema, que es lo mismo. Simplemente para resaltar un poquito, ¿ya? Uno es agrupar y el otro es desagrupar o borrar esquema. Selecciono los datos, selecciono todos los datos y la pregunta es, ¿cuáles son los pasos para crear un autoesquema o un esquema automático? Acá se los he anotado. Presiono datos, pero debe presionar agrupar en la flechita, no sobre el botón agrupar. Si usted presiona sobre el botón agrupar, le da otras opciones. Yo voy a presionar en la flechita y ahí me dice, lo voy a mover. Bien. Presiono agrupar en la flechita, autoesquema. Entonces, los pasos para crear un esquema automático o un autoesquema es que primero seleccionar los datos, ficha datos, agrupar,
autoesquema. ¿Ya? Presiono autoesquema y ya está creado. Cuando el autoesquema está mal, si tuvieran que dar un examen práctico, cuando hacemos la revisión, vemos de que estos cuadritos se activan 3 columnas, 1, 2, 3, en el lateral izquierdo, y un cuadrito para cada total. Ese cuadrito está con un menos, que quiere decir que está expandido. Si yo presiono sobre ese cuadro menos, voy a ocultar su contenido. Oculto el contenido presionando, donde puedo hacer análisis solamente de los totales. En la gestión 2018, en total inglés, hay un promedio de 451 estudiantes. En las materias básicas, tiene un mayor promedio, 501. En la gestión 2020 podemos ver que subió, inglés 601, computación fue subiendo, y subió más aún total básica. Si quiero ver el detalle de una de ellas, simplemente presiono en el botón donde quiero ver el detalle. Por ejemplo, total básica. Y ya puedo ver el detalle uno a uno, materia por materia y en cada gestión. Puedo expandir o contraer, mostrar u ocultar detalle. Esos botones también me activan. En la cinta de opciones a la derecha hay un botón más y un botón menos. El botón menos contrae y el botón más expande, ¿no? Expande. También tenemos en total gestión, puedo yo ocultar las gestiones y ver el total. Entonces oculto en la columna, me activa 1, porque solo tengo una columna con total. Presiono el botón, oculto las gestiones, las anteriores gestiones y solo analizo el total. En inglés hay 521 como promedio, en computación 530, en básica 531. Puedo ocultar los otros contenidos o también puedo solamente dejar el total general, ¿no? Puedo hacer de esa forma. En total materias hay un promedio de 527 estudiantes en total. Puedo expandir, que es el botón más, y me va mostrando todos los que puedo expandir. Bien, eso es lo que nos permite hacer un autoesquema. No se ve mucho la utilidad para pequeñas planillas. Este ejemplo es un poquito corto, pero como les decía, en la realidad, cuando ustedes están atendiendo pacientes, ¿cuántos pacientes hay en un mes, en una semana? ¿Cuántos pacientes se atiende? Dependiendo de la capacidad o del centro, del hospital o de la clínica donde están, van a tener grandes cantidades de información y según el laboratorio, según los estudios que realizan, también van a tener grandes cantidades. Pueden hacer su análisis por, como les decía, por patología, por sexo, por día, por semana. Entonces van mostrando u ocultando la información según donde quieran expandir o contraer. En caso de que haya un error en la fórmula, cuando estamos haciendo la revisión, este cuadrito sale en otro lugar. Si yo hago con error una fórmula, este cuadrito no va a salir ahí, va a salir en otra posición. Entonces, cuando hacemos la revisión en un examen, si fuera presencial, los cuadritos lo miran a simple vista, antes de hacer un clic y revisar la fórmula, nosotros vemos la posición de los cuadritos. Si este cuadrito sale o más arriba o más abajo, ya la fórmula tiene un error. Significa que la fórmula está mal. Ya luego vamos más a detalle, hacemos clic para ver la fórmula y revisar. Pero a simple vista, si los cuadritos salen en otra posición, hay un error. Siempre debe salir donde hacemos la fórmula. Y en la fórmula colocamos un color de relleno que nos ayuda a visualizar la sección o los bloques o los niveles, porque tiene que estar organizado por niveles. Si no está organizado por niveles, no hay autoesquema, no hay un esquema automático. Entonces la pregunta es, para crear un esquema automático, la información de una planilla debe estar organizado por niveles, por secciones, por bloque y debe tener totales parciales.
Total parcial quiere decir un total de un bloque, total de otro bloque, total de otro bloque, dependiendo de su información que contiene. Puede ser materia, patología, puede ser pacientes por edades, puede ser instrumentos, enfermedades, equipos, dependiendo de qué se trata su planilla. Totales parciales. Y el total general que nos muestra ya sea promedio, ya sea suma, ya sea máximo, mínimo, dependiendo de cada uno de ellos. Entonces vamos a colocar acá autoesquema 1 en la etiqueta de hoja, o mejor lo vamos a llamar materias, materia autoesquema 1. Entonces hicimos el primer ejemplo. En caso que esté mal la fórmula, hay un error en la fórmula, entonces va a salir mal los botones de agrupación, va a salir mal. Se puede desactivar o borrar el esquema, como dice acá, datos, desagrupar, borrar esquema. Borro, presiono en cualquier posición de los datos, voy a la ficha datos, desagrupar en la flechita borrar esquema. Desactivo el esquema, se desactivó, corrijo los errores y vuelvo a activar. Es la única forma de que se actualice. Eso es cuando hay algún error o quiero agregar más datos, cuando me equivoqué en la fórmula y quiero corregirlo, lo borro el esquema, borrar esquema, y lo modifico y lo vuelvo a agrupar. Entonces selecciono los datos, agrupar, autoesquema. Solo selecciono donde hay información, no celdas vacías. Datos, si presionara sobre agrupar, me sale por filas y columnas. Me da otras opciones. El autoesquema lo hace automáticamente Excel. Yo no hago nada en sí, solo presionar la opción. Cuando yo elijo por filas, por columna, es como hacerlo manualmente, uno a uno. Voy a hacerlo por fila, por columna. Eso ya no es automático. Entonces presiono en agrupar, en la flechita, autoesquema. Entonces me agrupa completamente. Voy a crear otra planilla, o ¿hay alguna consulta hasta ahí? ¿Qué es agrupar? ¿Qué es autoesquema? Ya, vamos a elegir una suma. Vamos a insertar una nueva hoja. Y voy a escribir por de fisioterapia, ¿ya? De fisioterapia. Me van a ayudar a crear una planillita. Por ejemplo, puedo hacer yo por fractura. Por ejemplo, fractura de la tibia, del peroné, del fémur. Acá coloco total fractura. Luego elijo un esguince, una luxación, sería un esguince de tobillo, un esguince de, si me puede ayudar alguien de fisioterapia, ¿de qué más puedo tener un esguince? Total esguince. ¿Está Milton? Si me puede ayudar, ¿de qué más puedo tener un esguince o cualquier estudiante? De la muñeca. Muñeca, ya. ¿De qué más? Antebrazo podría ser. Ya, ok. Ahora vamos a hacer total luxación. Luxación. Si me equivoco en algo, me corrigen. Total luxación, ¿de qué parte puede ser? ¿Alguien puede ayudarme? Luxación
de hombro. Hombro, muy bien. Ahí habló Milton. Hombro. ¿Qué más? De tobillo. Tobillo. Ya. ¿Qué más? El último dato. ¿De qué más puede haber? De cadera. Cadera. Meñique. Ya. Ok. Entonces acá yo puedo colocar en qué género es más frecuente, en hombre o en mujer, para hacerlo diferente al anterior, total. Entonces, este tipo de fractura, ¿en quién se da más? ¿En varones o en mujeres? Entonces, tenemos 7 minutos, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Selecciono la fila donde voy a aplicar un total, aplico un color de relleno, y acá escribo total. Eso, en caso que quieran hacer un análisis, vamos a colocarle a todos líneas de cuadrícula, aplicado para que se entienda mejor a cada una de las áreas. Bien, entonces podemos ver total fractura, ingresamos valores. La fractura se da más en hombres, se da más en mujeres. Colocamos los valores, por ejemplo, 400, y lo vamos a hacer con, acá vamos a escribir 410, y voy a generar una serie, selecciono los dos valores, y lo voy a arrastrar al final, pero luego lo voy a borrar los totales, ¿ya? Es solamente para llenar más rápido. Acá lo borro, y acá también borro. Para llenar más rápido. En mujer va a ser menor, vamos a elegir 380, y acá voy a elegir 375. Estoy generando una serie, selecciono los dos valores, clic sostenido, y solo voy a arrastrar con mouse, no estoy presionando control, y luego borro porque acá tiene que ir fórmula. Es para llenar más datos, más rápido los datos. Selecciono para aplicar el color. Antes de aplicar color era haber llenado los datos. Bien. Entonces lo que hice fue llenar datos. Voy a hacer suma ahora para hacer diferente al anterior. Voy a copiar. Para copiar datos a otra hoja, voy a insertar la hoja. Voy a seleccionar presionando en la esquina, presiono copiar. Y luego voy a pegar a la siguiente hoja antes de utilizar fórmula. Y presiono pegar para que podamos trabajar más rápido. Vuelvo a la hoja 3 y trabajo. Quiero hacer suma. Para hacer una autosuma, presiono donde quiero la fórmula. Y luego voy a autosuma, presiono directo porque quiero una suma, me da la fórmula correcta, presiono introducir. Con 2 puntos son celdas continuas o seguidas y arrastro a la derecha. Siguiente bloque, en suma siempre me da correcto. Coloco donde quiero el total es 15, B9, presiono sobre el botón autosuma y me da el bloque correcto. ¿Se acuerdan que en promedio lo tomaba en cuenta desde arriba? Acá ya está correcto, desde la 6 a la 8, verificamos que es de 6 a 8, presiono introducir y arrastro cruz negra. Lo mismo hago en el siguiente bloque, me voy a autosuma, presiono directo, introducir y arrastro cruz negra. Bien, el total general va a ser solo la suma de los 3 parciales. Cuántos de fractura, cuántos de esguince y cuántos de luxación. No lo tengo que sumar todo porque va a estar mal. Solo debo sumar los totales parciales, pero esos totales son celdas separadas. Tiene que ir con punto y coma. Entonces presiono autosuma, que también me da de forma correcta. Ya me lo da con punto y coma.
Fíjese que yo no tuve que hacer nada. En suma, da de forma correcta. En promedio no. En promedio hay que hacer alguna modificación. Presiono introducir y arrastro hacia la derecha para copiar la fórmula. El total es la suma entre los pacientes de hombre y mujer por género. Presiono autosuma. Ya tengo la fórmula. Cuando son dos celdas continuas, puede ser que utilicen dos puntos o punto y coma. De ambas formas va a estar correcta, porque están seguidas, son dos. Funciona con dos puntos o con punto y coma. Una vez que tengo aplicado a todo, ahora el siguiente paso para crear un autoesquema es simplemente seleccionar los datos. Cruz blanca, selecciono los datos y me va a dar los totales donde tengo fórmula. En la 5, en la 9, en la 13, los cuadritos, y en el total general en el 14. Voy a la ficha o pestaña datos, agrupar, y en la flechita autoesquema. Autoesquema. Entonces puedo determinar que ya he creado un autoesquema donde yo puedo solo ver cuántos de fractura en el género hombre, 1230, 1125 fueron mujeres. En esguince, acá podríamos colocar un título fuera que diga en qué gestión, en qué mes, para que esté más completo el análisis. En esguince, 1350, 1065 mujeres. Y en total luxación, eso es cuando quieren analizar solo totales. Cuando quieren entrar en detalle, entonces van a mostrar detalle. Ocultar detalle, mostrar detalle. O expandir, contraer. Expandir es mostrar, contraer es ocultar. El signo más es expandir. Si está en signo menos, lo presiono, oculta detalle. Para expandir, presiono el botón más para mostrarlo. Y lo mismo en total, ¿no? Se nos genera el botón más, el botón menos, que quiere decir expandir o contraer. Acá lo podemos ver de forma más directa. Botón más, mostrar detalle, expande, dice, un grupo de celdas contraído, y el menos, ocultar detalle o contrae un grupo de celdas. Acá podemos ver qué significa el más y el menos desde la cinta de opciones, que lo estamos visualizando de forma directa. Solo se puede utilizar autoesquema con grupos o con totales parciales. Si la información no está organizada por niveles, no se puede crear autoesquema. Si preguntan